En un estrecho valle de la cordillera de los Andes se encuentran las antiquísimas ruinas de un templo dedicado hace miles de años al culto mágico religioso de sombrías divinidades. Este valle está flanqueado por dos montañas gemelas, a las que, de acuerdo a los mitos y leyendas del lugar, los antiguos dioses otorgaron el poder de proteger o castigar a los pobladores del valle. Es así que en algunas ocasiones, estas montañas deciden obstaculizar el paso de las devastadoras avalanchas que envían las altas cumbres andinas. Otras veces, expresan su desacuerdo con el comportamiento humano, permitiendo la entrada al valle de toneladas de nieve, lodo y piedras. Unas cuantas décadas atrás, se decidió transportar uno de los ídolos, ubicado por más de 2000 años en las galerías subterráneas del templo, a un museo de la capital. Al mismo tiempo que los trabajadores se dirigían hacia la escultura pétrea, una avalancha avanzaba en dirección al valle. En ese momento, las montañas guardianas decidieron castigar el sacrilegio a ser perpetrado, permitiendo el paso del mortal deslizamiento. Hoy en día los arqueólogos han vuelto a desenterrar el milenario templo. El ídolo pétreo permanece en su lugar y el pueblo con sus habitantes ha regresado a la normalidad. Mitos y leyendas como este han servido en el pasado para explicar las entonces incomprensibles manifestaciones de la naturaleza. Actualmente, los desastres naturales difícilmente pueden desafiar una explicación científica. Inclusive, gracias a la tecnología moderna, no solo pueden ser explicados, sino en muchos casos predichos. Desafortunadamente, otro tipo de mitos han venido a reemplazar los antiguos. Este es un caso típico. Un violento terremoto de 7.8 grados en la escala de Richter sacudió hoy la parte central del país, minutos después del mediodía, ocasionando el colapso de edificios de departamentos, hoteles y oficinas. Miles de personas están atrapadas. Las autoridades dicen que es difícil determinar el número de muertos y heridos. Inicialmente se calcula un total de 5.000 fatalidades. Aunque toda la población sufre con un desastre natural, los más vulnerables son los pobres, especialmente las mujeres, los niños y los ancianos. Los desastres naturales pueden acentuar las desigualdades sociales. Mucha gente pobre vive en lugares precarios, ubicados con frecuencia en sitios propensos a inundaciones o deslizamientos.
La pobreza por lo general implica una carencia de servicios básicos de salud y favorece el hacinamiento humano por sus efectos desastrosos en las condiciones sanitarias. Lo poco que poseen lo pierden cuando ocurre un desastre. En cambio, los sectores más estables económicamente cuentan con los recursos y los conocimientos necesarios para reconstruir sus vidas. 5 manzanas en el centro de la ciudad están en ruinas. Casas, tiendas, negocios, hoteles, todo está destruido. Las pertenencias y la mercadería de las tiendas están expuestas a la intemperie y a quien pase por allí. Debido al cine, las noticias inadecuadas y a la mala información, se espera ver después de un desastre natural escenas de caos, disturbios y saqueo. Sin embargo, la realidad es muy diferente. La experiencia ha demostrado que los desastres naturales más bien sacan a relucir lo mejor del comportamiento humano. Los desastres acentúan el sentido de solidaridad. Esto ocurre tanto en individuos como en organizaciones. Las autoridades de salud enfrentan el problema de disponer de miles de cadáveres. Se hacen campañas de vacunación en masa, mientras los cadáveres se rescatan y son transportados por la ciudad. Estas imágenes están asociadas con las grandes plagas de la Edad Media, cuando los cadáveres de las víctimas de la peste presentaban serias amenazas para la salud. En casos de desastres naturales, la realidad es otra. Alejandro Yamatei, Ministerio de Salud, Guatemala. De que el cadáver por sí no produce ninguna epidemia. Si este ha muerto en un desastre natural, que por ejemplo por un adobazo o porque le cayó el techo encima, este cadáver no va a producir una epidemia en sí por sí solo, y se le puede colocar debajo de un árbol a la sombra y se puede estar ahí el tiempo que sea necesario. Eso sí le va a bajar la moral a la población el ver los cadáveres, va a producir malos olores, probablemente un aumento en las moscas, pero realmente el cadáver por sí no es transmisor de ningún tipo de enfermedades. Y por eso es que se tiene que borrar esa imagen para poder tratar primero a los heridos para después enterrar a los cadáveres. A pesar de esta realidad, luego de un desastre natural, la población siente la necesidad de protegerse. Rodolfo McDonald, Hospital Roosevelt, Guatemala. Hay una relación desastre-vacunación. La población espera ser vacunada. La prensa la estimula. Entonces, los políticos caen en la trampa y vacunan. Está demostrado por todos los desastres que se ha seguido epidemiológicamente que una epidemia, en la típica palabra,
no existe después de un desastre. La vacuna que más les encanta es la tifoidea. La vacuna de la tifoidea solo da 50% de cobertura si se ponen las 3 dosis. Y en todos los desastres solo se pone la primera dosis, porque la segunda es al mes, ya no hay nadie en el país, y la tercera es a los 3 meses. Con la primera dosis, casi un 25% de la población que la recibe queda inutilizada para trabajar debido al dolor y a la fiebre que se presenta. Últimamente se ha otorgado mayor atención a problemas menos visibles pero de real importancia. Largas colas se forman en diferentes partes de la ciudad para recibir el alimento donado localmente y por la comunidad internacional. Los desastres naturales son diferentes entre sí y por lo tanto causan diferentes efectos sobre la existencia de alimentos. Las sequías, huracanes e inundaciones afectan la agricultura y como consecuencia agotan las existencias de comida en los almacenes y comercios. En el caso de un terremoto, los alimentos no desaparecen, pero las carreteras y otros medios de transporte sí pueden ser afectados. El reto consiste en hacer llegar los víveres a donde se necesitan. La donación de alimentos no soluciona el problema del transporte. Además, la importación en masa de alimentos donados puede crear dependencia en la ayuda externa y ser una competencia perjudicial para el agricultor nacional. Hoy en día, las agencias de socorro invierten a menudo en soluciones a largo plazo. Donan semillas o herramientas para asegurar una nueva cosecha y ayudar a reconstruir la economía local. La sufrida población se resiste a abandonar sus casas y pertenencias. Muchos de los que se quedaron sin hogar prefieren acampar en calles y plazas y no en los refugios temporales que se han preparado. Económica y emocionalmente es más conveniente ayudar a las víctimas de un desastre manteniéndolas en su propio vecindario que mudarlas a lugares ajenos y lejanos. Sin embargo, las tiendas de campaña de tamaño familiar son muy solicitadas cuando ocurre un desastre. Son un artículo muy popular y se prestan a buenas fotos. Establecer este tipo de campamento no es la mejor alternativa, es el último recurso. Fred Núñez, de la Universidad de las Indias Occidentales. Antes de que nos pudiéramos organizar para mudar a las personas, los parientes y comunidades pequeñas ya se habían hecho cargo de ellos, siempre y cuando contaran con un techo para hacerlo. Desde el punto de vista del donante, es tan importante darse cuenta que no es necesario precipitarse, como permitir a las autoridades nacionales del país afectado por el desastre que determinen las verdaderas necesidades que tienen. Los albergues o campamentos, aparentemente una medida fácil, crean problemas crónicos, problemas como el hacinamiento con sus repercusiones sanitarias. Teniendo esto en cuenta, muchas agencias están utilizando los fondos que normalmente hubieran gastado en costosas tiendas de campaña para adquirir materiales de construcción en el país damnificado. Así, las víctimas pueden reconstruir sus viviendas en forma permanente, utilizando el material donado. Las organizaciones voluntarias y las autoridades locales solicitan toda clase de asistencia médica de emergencia. Cuando ocurre un desastre, la prioridad es el rescatar y socorrer a las víctimas.
En la mayoría de los casos, la comunidad local se moviliza espontáneamente ofreciendo desde los esfuerzos inmediatos de rescate hasta los servicios médicos más sofisticados. Leo Horvath, de la Cruz Roja Americana. Una de las realidades en cualquier desastre es que la comunidad enseguida ayuda a los que han sido afectados. Esta es la realidad. No importa si están en África, América Central, Sudamérica, Italia o Grecia. La gente auxilia a quien lo necesita. Esto lo he observado donde quiera que haya ido. Sale de las personas mismas. Lo sabemos porque hemos trabajado estrechamente con ellas. Los voluntarios no pueden ser ignorados. Podemos tener organismos nacionales e internacionales, pero es la gente común la que viene a ayudar. Esa es la realidad. El mito es que los organismos internacionales deben dirigir todas las actividades. Este no es el caso. Las sociedades locales actúan y la gente común actúa. Especializados del extranjero, ya sean expertos en técnicas de búsqueda y rescate u operadores de equipo técnico, han contribuido a los esfuerzos de auxilio durante un desastre. Estos grupos disponen de una experiencia solicitada por las autoridades nacionales, conocen el país, el idioma y las costumbres y trabajan dentro de la estructura local. Sin embargo, aún el profesional extranjero más competente, si no es solicitado y necesario, puede convertirse en un peso para el sistema de salud nacional. Precipitarse con la mayor buena voluntad del mundo puede agravar la situación, porque los extranjeros no están familiarizados con la región. Tienen problemas de alojamiento y realmente pueden ser un gasto más para los reducidos recursos del país afectado. Doctor Claude Lapandry, director de asistencia médica de emergencia, Francia. No dejamos de ayudar 10 días después del desastre. Nunca paramos, porque los contactos están allí. Escribimos, llamamos por teléfono, nos reunimos con ellos. Creo que la ayuda nunca debe terminar. La ayuda internacional sigue llegando al país. Aviones provenientes de diferentes partes del mundo llegan al aeropuerto trayendo toneladas de medicinas, provisiones y ropa. Gracias a las comunicaciones modernas, la noticia de un desastre natural da la vuelta al mundo en cuestión de minutos. En pocas horas, asistencia de la comunidad internacional está en camino. Pero no siempre la rapidez es la mejor solución. Humberto Fuentes Soria, Comité Nacional de Emergencia, Guatemala. Inmediatamente de que ocurra el desastre, nosotros debemos de hacer inmediatamente una evaluación, tomar conciencia real de lo que está sucediendo y no solicitar ninguna ayuda, ni que tampoco los países donantes manden ninguna ayuda a nuestros países hasta que no sea pedido por la oficina oficial del país. La ayuda internacional debe ser exactamente eso, asistencia.
A veces, la realidad demuestra lo contrario. Por favor, no destapen esas cajas de ahí, se los A ver, ¿quién suplico. las está destapando? No destapen todas estas cajas. Esas cajas déjenlas ahí como están, que ya están. Ponla ahí en esa caja, ¿eh? Para la foto. Vámonos, mentira. Aquí. Toda que viene de dos y de uno. Dos filas. Pero hay que después de sacar. Mira. Tradicionalmente, la comunidad internacional dona ropa y comida en abundancia. Sin embargo, en la mayoría de los países, la población local cubre estas necesidades. Franklin McDonald, Oficina de Preparativos para Casos de Desastres Naturales, Jamaica. Cada donativo le cuesta algo al país que lo recibe, ya sea simplemente el costo de recibirlo y transportarlo o el gasto posterior de disponer de él si no se necesita. Existe el concepto erróneo de que ofrecer grandes cantidades de cositas va a mejorar las condiciones. Lorraine Davis, Salud Pública y Recursos Humanos, Canadá. Después de una catástrofe, creo que lo más importante es hacer una evaluación rápida de lo que se requiere para saber qué mandar al país damnificado y que no seamos nosotros, el país donante, el que decida que se necesita esto o aquello cuando no es así. La postura que hemos adoptado en el pasado es esperar a que el país nos indique a nosotros en Canadá qué es lo que quiere que mandemos. Y si vemos que esto está disponible en nuestro país o que podemos adquirirlo, lo mandamos. Es mucho más fácil así porque sabemos primero que lo necesitan y segundo que estamos mandando en material apropiado. Quizás la forma más flexible y versátil de ayuda es el dinero en efectivo, canalizado a través de agencias reconocidas que aceptan el costo de sacrificar la visibilidad y la rapidez por tener un impacto más efectivo y perdurable. Hoy se cumplen 3 meses desde que el devastador terremoto azotara el país. Muchos recordarán la ocasión con una sencilla reunión de familia. La mayoría de los negocios y de los colegios están funcionando normalmente. Y ahora pasemos a las noticias locales. A los pocos días, los titulares van desapareciendo, pero los efectos secundarios del desastre duran meses, a veces años. El impacto económico, social y ambiental es un desastre a largo plazo. Por ejemplo, la prensa siguió ansiosamente el paso del huracán Emilia mientras se desplazaba por el Caribe. Pero después que tocó tierra dejando apenas 3 muertos, fue ignorado. También se ignoraron los serios daños permanentes al sistema de agua potable y a los servicios rurales de salud, daños que pueden conducir a la pérdida de vidas humanas, especialmente niños. Las fuerzas de la naturaleza todavía están fuera del control del hombre. Sin embargo, con la ayuda de una información adecuada, es posible prepararse y mitigar sus consecuencias sobre el ser humano. Esta información logrará descartar los mitos para así enfrentar la realidad.